El siguiente audiolibro se titula El cuerpo resucitado de Jesucristo es de carne celestial. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 25 de mayo del año 2022. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen primero en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Índice de este audiolibro. Prólogo. Capítulo 1. Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo que murió. Capítulo 2. Jesucristo resucitó con un cuerpo de carne celestial. Capítulo 3. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Capítulo 4. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y capítulo 5. Así fue la resurrección de Jesucristo. Prólogo. ¿Cómo es el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo? Dentro del sistema iglesiero apóstata, el SIA, se ha falsificado la doctrina de la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo, enseñando algo muy diferente de lo que enseña el llamado Nuevo Testamento. En el SIA, sistema iglesiero apóstata, hay dos corrientes doctrinales falsas, diabólicas y contrarias a la enseñanza del Nuevo Testamento, referente a la resurrección de Cristo. 1. Unos herejes enseñan que Jesús resucitó con el mismo cuerpo de carne y sangre que murió en el madero. Incluso estos mentirosos enseñan que Jesús resucitó con sangre glorificada dentro de ese cuerpo glorioso. Para estos engañados e ignorantes, la resurrección de Jesucristo fue prácticamente la reanimación de un cadáver. Estos falsos cristianos creen que Jesús resucitó con el mismo cuerpo de carne que murió en el madero porque Jesús, después de resucitar, se apareció a sus apóstoles y les enseñó las heridas de los clavos en las manos y la herida del costado producido por la lanzada, cuando estaba clavado en el madero. Esto lo explicaré más adelante. 2. Otros herejes enseñan la patraña, que Jesús resucitó con un cuerpo invisible. Según ellos, el cuerpo resucitado y glorioso de Jesucristo no es físico ni carnal, sino que es solamente un espíritu incorpóreo e invisible, el cual no puede ser visto ni tocado. Ambos conceptos enseñados en el sistema iglesiero apóstata son totalmente falsos y anticristianos. Y es muy diferente a lo que enseña realmente en el Nuevo Testamento. Tal como voy a demostrar en este sencillo estudio bíblico sobre la resurrección de Jesús. Capítulo 1. Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo que murió. Jesús de ninguna manera resucitó con el mismo cuerpo que murió clavado en el madero, porque el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, voy a leer del 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y escucha atentamente lo que dice ahora. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Lo ha escuchado bien? El apóstol Pablo dijo bien claro que el cuerpo que se siembra y es sepultado no es el cuerpo glorioso que ha de salir. Es decir, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Por lo tanto, enseñar que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que fue sembrado o sepultado es una gran mentira del diablo. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo radicalmente diferente al que murió en el madero y fue sepultado. Dios el Padre le dio a Jesús el cuerpo glorioso que Él quiso en el momento de la resurrección. Decir que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió clavado en el madero es insultar al apóstol Pablo llamándole mentiroso. Pues él dijo que lo que se siembra, es decir, lo que es sepultado, el cuerpo que es sepultado, no es el mismo cuerpo que ha de salir, es decir, que ha de resucitar en el futuro. Los herejes y falsos cristianos que enseñan que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero siempre citan las siguientes palabras de Jesús. Vámonos
al Evangelio de Juan, capítulo 2, voy a leer del 19 al 22. Dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los herejes y falsos cristianos e iglesieros leen y entienden muy mal esas palabras de Jesús que he leído. Ellos enseñan la falsedad de que Jesús estaba diciendo que se resucitaría a sí mismo y que él resucitaría con el mismo cuerpo que murió en el madero. Pero nada de eso enseñó Jesús en ese pasaje. Mire, vamos a conocer la verdadera interpretación de esas palabras de Jesús. 1. En el verso 19 Jesús dijo que si los judíos mataban o destruían ese templo, que era el propio cuerpo de Jesús, Jesús lo levantaría o resucitaría en 3 días. Pues bien, al leer este pasaje muchos creen falsamente que Jesús se resucitó a sí mismo. Pero eso es falso, ya que el Evangelio dice bien claro que fue el Dios Padre quien resucitó a su Hijo Jesús. Esto se encuentra en decenas y decenas de pasajes, por ejemplo, Hechos 2:24, verso 32, capítulo 4, verso 10, capítulo 5, verso 30, capítulo 10, verso 40, capítulo 13, verso 30, verso 37, capítulo 4, verso 24, Romanos 8:11, capítulo 10, verso 9, 1 Corintios 6:14, etcétera, etcétera, etcétera. Y como Jesús no es el Dios Padre, entonces es totalmente imposible que Jesús se resucitara a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo que él levantaría o resucitaría su propio cuerpo? ¿Por qué dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré? Pues la respuesta es muy simple. Jesús dijo que el Padre, el Dios Padre, moraba en él, estaba en él. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 10, verso 38, capítulo 14, verso 10. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, y en 3 días lo levantaré, era el Dios Padre quien estaba diciendo esas palabras por medio de Jesús. Fue el Dios Padre quien habló, pero por medio de la boca de Jesús, ya que fue el Dios Padre quien levantó o resucitó el cuerpo de Jesús al 3er día. 2. Observe atentamente que el Dios Padre, por medio de Jesús, dijo que él levantaría ese templo, es decir, ese mismo cuerpo de Jesús. O dicho en otras palabras, ese cuerpo de Jesús sería resucitado, levantado de la muerte, pero sería levantado como un nuevo cuerpo transformado, glorioso y espiritual. El pasaje no dice por ninguna parte que el cuerpo de Jesús resucitado o levantado de la muerte sería el mismo cuerpo que moriría, sino que ese cuerpo de Jesús sería resucitado, levantado, pero cambiado, transformado en un nuevo cuerpo, tal como enseñó el apóstol Pablo en el famoso pasaje de 1 Corintios 15:37, donde dijo bien claro que el cuerpo que se siembra o es sepultado no es el mismo cuerpo que ha de salir. Hay otros muchos falsos cristianos que enseñan la patraña que Jesús resucitó, pero con un cuerpo invisible, no con un cuerpo de carne glorificada y celestial. Esta gran mentira del diablo la vamos a refutar en el siguiente apartado, en el siguiente capítulo. Capítulo 2. Jesucristo resucitó con un cuerpo de carne celestial. La doctrina de que el cuerpo resucitado y glorioso de Cristo no es de carne, sino que es inmaterial e invisible, es otra de las grandes mentiras diabólicas enseñada por millones de falsos cristianos, y es una espantosa doctrina de demonios por las siguientes razones. 1. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo físico de carne y huesos.
por la sencilla razón de que él se apareció a cientos de sus discípulos después de resucitar, los cuales le vieron y le tocaron, como podemos leer en Lucas 24, 39 al 43, o en 1 Corintios 15, 4 al 8. Si le vieron y le tocaron después de resucitar es porque su cuerpo resucitado es físico y de carne y huesos. 2. Muchos ignorantes y mentirosos enseñan que Jesús resucitado, estando ahora glorificado en el cielo, ya no tiene un cuerpo físico de carne y huesos, sino que es solamente un espíritu incorpóreo e invisible, al cual no se le puede ver y tocar, dicen ellos. Sin embargo, eso es una gran mentira del diablo por la sencilla razón de que Esteban, antes de morir apedreado, vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre, a Jesús, de pie a la diestra de Dios el Padre. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Hechos capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Observe cómo Esteban dijo que vio la gloria o resplandor del Dios Padre, del Dios Supremo, y al mismo tiempo vio a Jesús de pie a la derecha de Dios el Padre. Y además Esteban llamó a Jesús glorificado ahí en el cielo el Hijo del Hombre, indicando así que Jesús resucitado y glorioso en el cielo sigue siendo un hombre, o lo que es lo mismo, un ser humano, pero él es un hombre glorificado y celestial, ya no es un hombre terrenal. Si Esteban vio a Jesús en el cielo de pie a la derecha del Dios Padre, es porque Jesús sigue teniendo un cuerpo físico de carne y huesos en el cielo. Si Jesús fuera un espíritu invisible e incorpóreo en el cielo, entonces Esteban jamás habría visto a Jesús de pie a la derecha del Dios Padre. Por consiguiente, mienten descaradamente a aquellos santurrones iglesianos que enseñan la patraña de que Jesús resucitado y glorificado ya no tiene un cuerpo físico y carnal en el cielo. Por supuesto que lo tiene, pero es un nuevo cuerpo físico de carne celestial y glorificada, totalmente diferente a la carne y sangre que tenemos nosotros en la tierra y que se corrompe en el sepulcro. Esto lo veremos más adelante. Otra prueba clara e irrefutable de que el cuerpo espiritual y glorioso de Cristo en el cielo no es un cuerpo invisible e inmaterial, sino un cuerpo físico y carnal, es que el propio apóstol Juan también le vio en el cielo y describió cómo es ese cuerpo celestial y glorioso del Señor Jesucristo. Vamos a leer el pasaje. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1 y voy a leer del verso 10 hasta el 18. Dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a un hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y yo pregunto, ¿vio el apóstol Juan a un ser invisible e incorpóreo? Por supuesto que no. Juan vio en el cielo al Señor Jesucristo, el cual es semejante o parecido a un hombre. Y describió cómo es su cuerpo celestial y glorioso, mencionando su cabeza, sus cabellos,
sus ojos, su rostro, su boca, sus pies y su mano derecha. Por lo tanto, mienten descaradamente aquellos que enseñan que el cuerpo resucitado, espiritual y glorioso de Cristo es invisible. Observe cómo Juan dijo que Jesús glorificado y glorioso es parecido o semejante a un hombre. No dijo Juan que sea igual que un hombre, sino parecido, semejante a un hombre. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que Jesús resucitado y glorioso no tiene un cuerpo terrenal y mortal como el que tenemos nosotros los humanos en la tierra, sino que su cuerpo resucitado y glorioso es celestial y es resplandeciente. Por eso es que Juan dijo que su rostro resplandece como el sol en toda su gloria. Observe que Juan le vio y lo describió, indicando así de forma clara e irrefutable que el cuerpo glorioso y espiritual de Jesús no es invisible, sino totalmente visible y de carne, pero de un tipo de carne o cuerpo celestial, como veremos luego. Cuando el apóstol Juan le vio, cayó al suelo como muerto, pero entonces Jesús puso su mano derecha sobre él y le restableció. Esto demuestra de forma irrefutable que el cuerpo celestial y espiritual de Cristo en el cielo de ninguna manera es invisible, sino que es un cuerpo espiritual de carne y huesos, pero ese cuerpo de carne y huesos de Jesús es de una materia celestial y resplandeciente, totalmente diferente a los cuerpos terrenales. Esto lo explicó el apóstol Pablo de forma muy clara en el famoso capítulo de la resurrección de los muertos, en 1 Corintios capítulo 15, y que vamos a estudiar en el siguiente apartado. Capítulo 3. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El apóstol Pablo fue bien claro. Hay cuerpos celestiales, es decir, cuerpos extraterrestres y gloriosos hechos de una carne gloriosa y celestial, muy diferente a los cuerpos terrenales y corruptibles hechos del polvo de la tierra. Vamos a leer y a comentar el tremendo pasaje del apóstol Pablo. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, voy a leer del 35 al 40. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y atención, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Observe cómo por 6 veces el apóstol Pablo utilizó la palabra cuerpo en ese párrafo, para referirse tanto a los cuerpos celestiales como a los cuerpos terrenales. La palabra griega que ha sido traducida por cuerpo es soma, y siempre se refiere a un cuerpo de carne. Jamás se refiere a un cuerpo invisible, ya que no existe tal cosa como cuerpos invisibles. Ya que si es un cuerpo es porque es totalmente carnal, visible y físico. Ahora bien, la palabra griega traducida por carne es la palabrita sharx, que también significa cuerpo. Por ejemplo, si nos vamos a la concordancia de Strong, veamos lo que significa la palabra griega sarx y que ha sido traducida por carne. Es así. Es la número 4563 de la concordancia de Strong y significa carne, y luego dice el cuerpo como opuesto al alma. Carnal, carne, cuerpo. Ese es el significado de la palabra shar. Por consiguiente, en el Nuevo Testamento, carne y cuerpo es exactamente lo mismo. En 1 Corintios 15:40, Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Es decir, shoma, celestiales, y shoma, terrenales. O dicho en otras palabras, el apóstol Pablo dijo que hay carnes celestiales y hay carnes terrenales, porque recordemos que carne y cuerpo es exactamente lo mismo en la Biblia. La prueba clara y irrefutable de que cuerpo
y carne es lo mismo en el Nuevo Testamento, lo tenemos en los siguientes pasajes del apóstol Pablo que voy a leer. Hay muchos más pasajes, muchísimos más, pero solamente voy a citar estos 5. El primero es Romanos 4:19, dice: y no se debilitó la fe, hablando de Abraham, no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 1 Corintios 5:3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. En cada uno de esos pasajes que he leído, la palabra cuerpo se refiere siempre a carne, al cuerpo de carne y hueso. En 1 Corintios 6:16, por ejemplo, primero se menciona el cuerpo y luego a ese cuerpo se le llama carne, porque se refiere a lo mismo. Todo cuerpo es de carne. No existe tal cosa como cuerpo invisible o carne invisible. Si es un cuerpo es porque es de carne física y totalmente visible. Por consiguiente, cuando Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, lo que estaba diciendo bien claro es que hay carnes celestiales y carnes terrenales. Las carnes terrenales, en plural, son de diferentes tipos o especies animales. Como dijo Pablo, una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces y otra la carne de las aves. Como leemos en 1 Corintios 15:39. Todas esas carnes terrenales son corruptibles, se pudren en la tumba. Y ese tipo de carne y sangre terrenal y corruptible no puede heredar el reino de Dios, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:50. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Está hablando del cuerpo corruptible. Observe que Pablo no dijo por ninguna parte que ningún tipo de carne puede heredar el reino de Dios. Eso no lo dijo. Lo que él dijo bien claro es que la carne y la sangre corruptible no puede heredar el reino de Dios. Es decir, es solamente la carne y sangre terrenal la que se corrompe en el sepulcro, la que no puede heredar el reino de Dios. Pero los cuerpos o carnes celestiales sí que pueden heredar el reino de Dios. Los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales son todos ellos de carne y huesos. La diferencia es que los cuerpos o carnes celestiales están hechos de una materia física y carnal extraterrestre, gloriosa, totalmente diferente a la materia terrenal. Y estos cuerpos o carnes celestiales jamás se corrompen en el sepulcro, mientras que los cuerpos o carnes terrenales están hechos del polvo de la tierra y se corrompen en la tierra. Por consiguiente, esta es la prueba absoluta, irrefutable y clara de que el cuerpo resucitado, espiritual y glorioso del Señor Jesús en el cielo es totalmente de carne, pero es una carne celestial, gloriosa y espiritual, totalmente diferente a la carne que Jesús tenía cuando murió clavado en el madero. Ahora bien, el Nuevo Testamento también dice que Jesús resucitado y glorioso es un espíritu. Y Jesús, después de resucitar y aparecerse a sus discípulos, les dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Es esto una contradicción de Jesús? Por supuesto que no. Esas palabras de Jesús las vamos a analizar y a comentar en el siguiente apartado. Capítulo 4. Un espíritu no tiene carne ni huesos. El texto principal que millones de falsos cristianos siempre citan para enseñar la herejía de que Jesús resucitado y glorificado en el cielo ya no tiene un cuerpo físico de carne y huesos es Lucas capítulo 24, verso 39. Leamos el pasaje y su contexto. Vamos a leer desde el verso 36 hasta el 43. Mientras ellos, es decir, sus discípulos, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados?
y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Mire, si Jesús resucitado y glorificado es un espíritu vivificante, tal como dijo, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15:45, que Jesús es el postrer Adán, es espíritu vivificante, entonces, ¿por qué Jesús, después de resucitar y aparecerse a sus discípulos, dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos? La explicación es muy sencilla. Simplemente Jesús dijo esas palabras porque el cuerpo glorioso y espiritual de Cristo, que ya hemos visto que es de un tipo de carne celestial, se materializó con un cuerpo de carne y huesos terrenal para que sus discípulos le pudieran ver y tocar. Por eso es que Jesús les dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos como él tenía en ese momento. Es decir, el cuerpo glorioso y espiritual no tiene el mismo tipo de carne o cuerpo terrenal que Jesús tenía cuando se materializó delante de sus discípulos. Cuando Jesús se aparecía a sus discípulos después de resucitar, él lo hacía con un cuerpo materializado de carne y hueso terrenal, para que ellos le pudieran ver y tocar. Por eso es que Jesús también comió delante de ellos. Pero cuando Jesús está en el cielo, entonces su cuerpo glorioso y espiritual, que es de carne celestial, resplandece como el sol en toda su gloria, como leemos en Apocalipsis 1:16. Ese mismo tipo de carne o cuerpo celestial y resplandeciente es el mismo cuerpo que recibirán los verdaderos cristianos cuando sean glorificados y entren en el reino de Dios el Padre. Jesús dijo que entonces estos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, verso 43. Por consiguiente, el cuerpo espiritual y glorioso de Cristo es de carne, pero de un tipo de carne o cuerpo, que es lo mismo, celestial y resplandeciente. Y cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar, lo hizo materializándose con un cuerpo de carne y huesos terrenal, el cual no resplandecía. Incluso en ese mismo cuerpo de carne terrenal, Jesús materializó las heridas de los clavos en las manos y de la lanzada en el costado, para que así Tomás se convenciera de que era el mismo Jesús quien había resucitado, como leemos en Juan 20, versos 25 al 29. El hecho de que Jesús materializara esas heridas de la muerte en ese cuerpo de carne y huesos terrenal, cuando se apareció a sus discípulos, eso de ninguna manera significa que Jesús resucitara con el mismo cuerpo que murió en el madero. Pues como ya demostré, el apóstol Pablo dijo bien claro que el cuerpo glorioso y resucitado no es el mismo cuerpo que murió y fue sepultado, como leemos en 1 Corintios 15:37. Repito, Jesús simplemente hizo materializar esas heridas en ese cuerpo de carne y huesos terrenal para que Tomás se pudiera convencer que era realmente Jesús mismo quien se apareció a ellos. Pero esto de ninguna manera significa que los cuerpos gloriosos y resucitados conserven las heridas de la muerte, porque si esto fuera así, entonces los santos mártires también resucitarán en el futuro con las heridas de la muerte en sus cuerpos gloriosos, lo cual es totalmente falso y ridículo. El Nuevo Testamento enseña bien claro que Jesús glorificado en el cielo es un espíritu vivificante, como leemos en 1 Corintios 15:45, lo dijo Pablo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Que Jesús resucitado es ahora un espíritu, no solamente lo dice 1 Corintios 15:45, sino que además se dice en todo el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama el Espíritu. A Jesucristo resucitado y glorificado se le llama el Espíritu. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis 2:7, capítulo 3, verso 13, capítulo 14, verso 13, capítulo 22, verso 17, etcétera, etcétera.
Fue Jesús quien dio esos 7 mensajes a las 7 iglesias. Y luego se dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose al mismo Jesús glorificado que dio esos 7 mensajes a las iglesias. Por lo tanto, el Señor Jesucristo glorificado y en el cielo es un espíritu que da la vida, pero es un espíritu, atención, un espíritu con un cuerpo espiritual de carne celestial, no invisible. Esa carne gloriosa, o cuerpo glorioso de Cristo en el cielo, es incorruptible y resplandece como el sol en toda su fuerza. Y cuando Jesús descendía del cielo a la tierra para relacionarse con los seres humanos mortales, entonces Jesús se materializaba con un cuerpo de carne y huesos, terrenal, no resplandeciente, para que así sus discípulos le pudieran ver y tocar. Capítulo 5. Así fue la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que la futura resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos ocurrirá en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en una décima de segundo, dicho cuerpo carnal de los verdaderos cristianos será transformado y se convertirá en un nuevo cuerpo glorioso, espiritual e inmortal, preparado para poder vivir en los cielos, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Exactamente lo mismo ocurrió con el cuerpo terrenal y de carne y huesos de Jesús. Cuando él estaba en el sepulcro y envuelto en la sábana, dicho cuerpo fue transformado en un instante por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. El cuerpo muerto de Jesús se desmaterializó y desapareció de forma instantánea en una décima de segundo y cambiado en un nuevo cuerpo espiritual, celestial y glorioso. Y entonces la sábana que le envolvía a Jesús en el sepulcro quedó lisa, quedó allanada encima del banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo muerto de Jesús. Y el sudario o pañuelo que estaba enrollado en su cabeza quedó en la misma forma, quedó en su sitio, en su mismo sitio, es decir, conservando la forma ovalada de la cabeza de Jesús y en el mismo lugar donde había estado la cabeza de Jesús. Así lo dicen las mejores traducciones bíblicas. Por ejemplo, la versión Cantera Iglesias o la versión del Testimonio de los Apóstoles lo dice así. Vamos a leerlo. Dice, por ejemplo, la versión Cantera Iglesias, en la versión escrita de este audiolibro, ahí encontrará las fotografías. Dice, vio los lienzos lisos, sin embargo no entró. Con que llegó también Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos lisos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no liso como los lienzos, sino diversamente enrollado en su sitio. En la versión del Testimonio de los Apóstoles, el Nuevo Testamento, esta versión escrita por mí, lo he traducido de la siguiente manera. Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos allanados, lisos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos allanados, lisos, y el sudario que había estado enrollado alrededor de la cabeza de Jesús, no allanado como los lienzos, sino enrollado en su mismo sitio. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, es decir, se refiere a Juan, y vio y confió, o creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Por eso es que el apóstol Juan, al entrar al sepulcro, vio cómo habían quedado la sábana y el sudario, y entonces creyó en la resurrección de Jesús, como dice el verso 8. Porque Juan vio que era imposible que alguien hubiera podido robar el cuerpo muerto de Jesús y dejar la sábana y el sudario de esa manera. Es decir, Juan comprendió que el cuerpo de Jesús se desmaterializó, desapareció del interior de la sábana. En las ilustraciones que encontrará abajo en la versión escrita de este audiolibro, podemos ver cómo fue envuelto el cuerpo muerto de Jesús en esa sábana de lino que compró José de Arimatea, y la podemos encontrar en Mateo 27:59 o en Marcos 15:46. Y al desaparecer el cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección, ese cuerpo que estaba dentro, estaba envuelto dentro de esa sábana de lino, entonces la sábana pues quedó lisa, quedó allanada encima del banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo muerto de Jesús. Y el sudario, que era ese pañuelo, ese pañolón que estuvo enrollado encima de su cabeza, quedó
enrollado en su mismo sitio, es decir, donde había estado la cabeza de Jesús. Eso fue lo que vio Juan y le demostró que Jesús realmente resucitó con un nuevo cuerpo espiritual y glorioso. Por eso dice el texto que él vio y creyó. Esa sábana de lino que envolvió el cuerpo muerto de Jesús en el sepulcro se ha conservado hasta nuestros días y es conocida como la sábana santa o síndone de Cristo, la cual ha sido estudiada por los mejores científicos y médicos forenses del mundo entero, los cuales aseguran que es auténtica. En dicha sábana santa quedó grabada a fuego la fotografía del Señor Jesús en el momento de la resurrección, así como las manchas de sangre. Pues bien, en dicha fotografía de Jesús, grabada en forma de negativo fotográfico ahí en el lienzo, aparecen todas las heridas que le infligieron a Jesús en su pasión y muerte, ya sean las heridas de la flagelación de los romanos cuando dieron los latigazos en todo el cuerpo, o las heridas de la corona de espinas, así como las heridas de los clavos en las manos y los pies, y también la herida en el costado, esa herida que le produjo la lanzada que el romano le dio en el costado después de muerto y que confirma sin ningún género de dudas que el hombre grabado en dicha sábana de lino es la auténtica fotografía de Jesús en cuerpo completo, en el mismo momento de la resurrección, de la transformación de su cuerpo terrenal en un nuevo cuerpo celestial y glorioso. Pero no solo eso, sino que los científicos del equipo que estudiaron la síndone en el año 1978, el equipo STUR, que trabajaban para la NASA, ahí en ese tiempo, y que la analizaron directamente durante 5 días, del día 8 al 13 de octubre del año 1978, descubrieron lo más asombroso, que dicho hombre grabado a fuego en esa sábana de lino desapareció, fue desmaterializado del interior de la sábana en un flash de energía radiante de 2 milésimas de segundo, precisamente tal como demuestra ese pasaje del capítulo 20 del Evangelio de Juan, dejando su imagen grabada a fuego en dicha sábana. Veamos las impresionantes declaraciones que hizo, por ejemplo, el doctor Thomas de Mulhalla, presidente de la Nuclear Technology Corporation de Armstrong, Connecticut, Estados Unidos, que fue el coordinador del equipo científico de expertos del STUR, que en ese tiempo analizaron directamente la síndone de Cristo. Dijo lo siguiente, esto apareció en el periódico La Vanguardia el 21 de noviembre de 1979. Dice, los muchos datos acumulados permiten afirmar que la imagen tridimensional que se ve sobre el lienzo, es decir, sobre la síndone, fue impresa en la superficie del mismo a causa de un proceso de proyección fotoscópica por radiación emanada de todas las partes del cuerpo en un flash de 2 milésimas de segundo. Y el doctor Raymond Rogers, termoquímico de la NASA en el laboratorio de Los Álamos, en Estados Unidos, dijo las siguientes palabras. En 1978, septiembre del 78, la revista Science dice así: estoy obligado a llegar a la conclusión de que la imagen de la síndone se formó por una explosión de energía radiante. No hay que darle vueltas. Eso es ya indiscutible. Los iglesieros y santurrones que niegan la autenticidad de la síndone de Cristo, de la llamada sábana santa, suelen decir la estupidez de que esta tiene que ser falsa, ya que el Nuevo Testamento no menciona por ninguna parte esa imagen de Jesús grabada en la sábana santa, en esa sábana de lino que compró José de Arimatea. Pero ese argumento es totalmente falso y ridículo, ya que es completamente lógico que los apóstoles no mencionaran en el llamado Nuevo Testamento dicha imagen de Jesús grabada en la sábana, en la cual fue envuelto el cuerpo muerto de Jesús ahí en el sepulcro. Ya que si los apóstoles hubieran mencionado esa imagen de Jesús grabada en la síndone, en la sábana, entonces los judíos religiosos la hubieran buscado fanáticamente para destruirla, ya que además de odiar y rechazar a Jesús, que es lo que hacían ellos, estos judíos, ellos tenían prohibido tener imágenes de seres humanos. Por eso es que los apóstoles no escribieron nada de dicha imagen de Jesús grabada a fuego en la sábana en el momento de la resurrección. Vamos a hablar ahora sobre las apariciones de Jesús resucitado.
Las apariciones de Jesús a sus discípulos durante 40 días son extremadamente importantes, ya que son la prueba irrefutable e histórica de que Jesús realmente murió y resucitó. Muchos no entienden la importancia crucial de esas apariciones de Jesús. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, vámonos a 1 Corintios 15, versos 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y luego dice, voy a leer desde el 6 hasta el 9. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Observe que Jesús apareció a Pedro en primer lugar, luego a los 12 apóstoles, después a más de 500 hermanos a la vez. Luego se apareció a Jacobo, luego a todos los demás apóstoles y al último de todos los apóstoles apareció a Pablo en el camino de Damasco, como leemos en Hechos 9, versos 3 al 5 y el verso 17. Mire, todos los apóstoles y demás cristianos a los que se apareció Jesús estuvieron dispuestos a sufrir la persecución y el martirio por predicar que Jesús murió y resucitó, dando testimonio ellos de que Jesús se les apareció. Ahora bien, nadie se deja perseguir y matar por predicar algo que sabe que es falso y que es mentira. Una persona puede dejarse matar por una mentira, creyendo que eso es verdad, ya que esa persona ha sido engañada, pero nadie, absolutamente nadie se deja matar por algo que sabe que es mentira. El hecho de que los apóstoles y el resto de cristianos que vieron a Jesús resucitado se dejaran perseguir y matar por predicar que Jesús resucitó es la prueba absoluta e irrefutable de que Jesús realmente murió y resucitó. Esto es un hecho totalmente histórico y que además tiene la confirmación científica y que es la sábana santa o síndrome de Cristo, como ya hemos visto más arriba. Ahora bien, ¿por qué Jesús se apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos y no con un cuerpo espiritual y glorioso? No con su cuerpo glorioso, espiritual, resplandeciente. Si Jesús resucitó con un nuevo cuerpo transformado, glorioso y espiritual, ¿por qué se apareció a sus discípulos con ese cuerpo de carne y huesos, el cual no es un espíritu? Como dijo Jesús, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo vemos ahí, Lucas 24, 39 al 43. Incluso ese pasaje de Lucas dice que Jesús resucitado comió parte de un pez asado y un panal de miel. Pues la respuesta es bien simple. Jesús se apareció con ese cuerpo de carne y huesos para que sus discípulos pudieran verle y tocarle. Si Jesús hubiera aparecido con su cuerpo glorioso, espiritual y celestial, entonces sus discípulos no habrían podido tocarle, sino que habrían caído al suelo como muertos al verle, ya que esto es precisamente lo que le ocurrió al apóstol Juan cuando Jesús se le apareció con su cuerpo glorioso y espiritual, como leemos ahí en Apocalipsis capítulo 1. Observe que Juan, el apóstol Juan, no vio a Jesús con un cuerpo de carne y huesos terrenal, como el que tenía cuando se apareció a sus discípulos en la tierra, sino que Juan vio a Jesucristo estando en el cielo resucitado con su cuerpo glorioso y espiritual, con un cuerpo totalmente diferente al cuerpo de carne y huesos que tenía aquí en la tierra. Ya sabemos, como hemos demostrado, en este estudio, que los cuerpos celestiales son de carne también, es carne celestial. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, dijo el apóstol Pablo. Juan le vio a Cristo glorificado en el cielo con su cuerpo celestial, con ese cuerpo de carne celestial y resplandeciente. El apóstol Juan dijo que los ojos de Jesús eran como llamas de fuego y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, es decir, era un cuerpo resplandeciente. Sin embargo, al verlo se derrumbó en tierra como muerto. Entonces Jesús puso su mano derecha sobre él y le restableció. Eso es precisamente lo que les hubiera ocurrido a sus discípulos si Jesús se hubiera aparecido a ellos aquí en la tierra con ese cuerpo glorioso y resplandeciente. Ellos habrían caído al suelo como muertos. Por eso es que Jesús tuvo que aparecerse a ellos con un cuerpo materializado de carne y huesos para que pudieran verle y tocarle. Esta es una de las facultades sobrenaturales que tienen los cuerpos resucitados, gloriosos y espirituales. Se pueden aparecer en la tierra en forma de carne y huesos para que los humanos puedan verle y tocarle.
el cuerpo glorioso y espiritual de Jesucristo no es, por tanto, de carne y huesos terrenal, sino que es un nuevo cuerpo de carne espiritual y resplandeciente, preparado para vivir en el cielo, pero que también puede bajar a la tierra y aparecerse a los seres humanos con un cuerpo de carne y huesos, para que así pueda relacionarse con los seres humanos aquí en la tierra. Pero el cuerpo glorioso y espiritual de Jesús no solamente podía materializarse en carne y huesos, sino que además podía aparecerse en diferentes formas para que sus discípulos no pudieran reconocerle. Vamos a comprobarlo leyendo el siguiente pasaje. Por ejemplo, vámonos a Juan capítulo 20, versos 14 al 17. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, es decir, María Magdalena, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena era una de las discípulas de Jesús. Ella le conocía físicamente bien porque seguía a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús resucitado se apareció a ella, resulta que María Magdalena no le reconoció y creyó que era el hortelano. ¿Por qué? Pues porque sencillamente tenía otra apariencia Jesús, otra forma o aspecto físico. Y luego Jesús hizo que ella sí que pudiera reconocerle. Mire ahora lo que dice este otro pasaje que encontramos en Marcos capítulo 16, versos 9 al 12. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció de otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ahí lo tiene bien claro. Jesús se apareció en primer lugar a María Magdalena y después apareció en otra forma a los 2 discípulos de Emaús que iban al campo. La palabra que ahí ha sido traducida por forma es morfe, que significa aspecto físico. Es decir, Jesús se apareció luego a los 2 discípulos de Emaús con otro aspecto físico, porque sencillamente ese cuerpo resucitado de Jesús podía cambiar de forma o aspecto físico cuando se aparecía. En el Evangelio de Lucas se describe con todo detalle esta aparición a los 2 discípulos de Emaús y se dan muchos más detalles como vamos a leer. Vamos al texto. En Lucas 24 voy a leer desde el verso 13 hasta el verso 32. Dice así: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen o no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Observe atentamente cómo en Marcos capítulo 6, verso 12 leemos que Jesús se apareció a esos dos discípulos en otra forma, es decir, con otro aspecto físico. Y en Lucas 24, 16 se dice que ellos no pudieron reconocerle porque obviamente tenía otra forma. En el verso 31 leemos que después de partir Jesús el pan para comer, los ojos de ellos se abrieron y Jesús desapareció de su vista, es decir, se desmaterializó delante de ellos. Obviamente los ojos de ellos se abrieron de sorpresa al reconocer que era Jesús, y es entonces cuando se desmaterializó y se fue, desapareció. Luego Jesús se apareció, materializó a sus discípulos, estando ellos en una habitación con las puertas cerradas. Vamos a leer el pasaje en Juan capítulo 20, versos 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús no entró por la puerta, sino que se materializó en medio de ellos, traspasando los muros de esa habitación, indicando así que dicho cuerpo resucitado podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. Entonces Jesús les mostró las heridas de los clavos en las manos y la herida de la lanzada en el costado, para que ellos se convencieran de que era el mismo Jesús resucitado. Hasta aquí este importantísimo estudio bíblico. Les recomiendo que entren en la versión escrita, la versión PDF de este audiolibro, donde seguidamente podrán leer las 7 doctrinas fundamentales de nuestra Iglesia, de la Iglesia del Padre y del Hijo. Un documento importantísimo donde se exponen las 7 doctrinas principales de la verdadera Iglesia de Cristo, fundamentales para la salvación eterna. Luego también más abajo podrán leer las creencias fundamentales de la Iglesia del Padre y del Hijo, que escribí el 25 de enero del año 2022. Hasta aquí el audiolibro. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico o a través de WhatsApp a la siguiente dirección: las21tesis@gmail.com, 21 con número. Ese es mi correo electrónico. O bien me pueden enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram al siguiente número: más 34 619 34 25 49. Les ha hablado Tito Martínez.